Pero vamos a terminar la última charla sobre la serie Convocados. Hace 15 días abordamos el tema Convocados para cumplir una misión. La misión de amar, la misión de predicar y la misión de defender. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuándo usted se siente con más autoridad, con más dominio, con más potestad? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuándo es que dice, aquí mando yo? ¿Cuándo? ¿Ya lo pensaron? ¿En dónde? A lo mejor en su trabajo. Otros dicen en la casa. Un general de la República dice, usted manda en todo el país. Dijo, sí, pero menos en mi casa, porque en mi casa manda mi señora. Cada uno de los que está aquí tiene un escenario, un área donde aplicar autoridad. La autoridad es el derecho que se ejerce mediante una prerrogativa o ley para hacer cumplir un propósito. Hay que establecer la diferencia entre tener poder y tener autoridad. Tener poder es tener fuerza. Tener autoridad es tener derecho. Y todos los que están en este auditorio tienen autoridad. Digan, yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad. Nosotros teníamos en el seminario bíblico donde estudiamos un señor que se llama Alfonsito, viejito, chiquitico, chiquito y letrado, no sabía leer. Pero él mandaba en la portería y el viejito nos hacía abrir los maletines, nos hacía abrir hasta los baúles. ¿Y quién le podía decir algo al viejito? No sabe leer, es chiquitico. No sabía hablar bien, pero tenía autoridad, una autoridad delegada. Así que el tema que deseo compartir en esta oportunidad es muy bonito, a mí me gusta mucho. Y titula Convocados a practicar autoridad. Convocados a practicar autoridad. La palabra dice en Romanos capítulo 13, versículo 1. Lo siguiente, hablando el apóstol Pablo a los de Roma, una epístola que es muy extensa, la de los romanos, donde contiene toda la explicación sobre la obra de la salvación por parte del Señor Jesús, y tiene unos capítulos que habla sobre el comportamiento, la ética del ciudadano común y corriente. Y en el capítulo 13 habla de algunos comportamientos del ciudadano. Y en el versículo 1, Romanos 13, 1 al 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Esa frase tiene ya que decirnos algo, porque está en plural. Sométase a ¿cuántas autoridades? A todas las autoridades superiores. ¿Cuál es la razón de someternos a toda autoridad? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y uno podría decir, pero aún las autoridades malas, sí. Poncio Pilatos, cuando estaba interrogando al Señor Jesús, le dijo, toda autoridad te ha sido dada del cielo. Y aquí Pablo está diciendo que hay autoridades buenas para paz de mucha gente, pero también hay autoridades malas para castigo de muchas gentes que son, por supuesto, malas. Así que en síntesis podríamos decir, aunque cueste razonarlo debidamente, que tanto las autoridades buenas como las autoridades
malas son puestas ¿por quién? Por Dios. Y hay que someternos a todas ellas, porque si uno no se somete a la autoridad, mire lo que pasa. Versículo número 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, imagínense, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Miren lo que dice ahí más adelante el texto, versículo número 3, para que lo lean entre todos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Perdón, tendrás alabanza de ella. Aquí está colocando un ejemplo de los solos magistrados, pero aplíquelo a todos los jefes, a todas las autoridades. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos. No, mire lo que dice aquí, no solamente por miedo, por razón del castigo, sino también por conciencia, por causa de lo que creemos y de lo que somos, por causa de la conciencia. La pregunta que pudiera surgir aquí en este auditorio es: ¿en qué áreas tenemos autoridad? Y hay un gran despliegue de orientaciones en la Biblia para decirnos en dónde tenemos autoridad. Tenemos autoridad, en primer lugar, sobre toda la creación. El Salmo 8, versículo número 6, dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus todo, que es todo. Hay varias versiones en la Biblia y hay una muy bonita que es la versión Dios habla hoy. Y esta dice: le diste autoridad sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, todos los que están aquí tienen autoridad sobre toda la creación de Dios. Tanto que uno con la fe podría tener autoridad para detener la lluvia o para pedir que venga la lluvia. ¿Lo puede creer? Uno podría decir imposible. Sí, Jesús un día declaró que los vientos y las olas se calmaran cuando estaban anegando una barca donde iban con los discípulos. Y los discípulos se asombraron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y las olas le obedecen? Le hicieron venia las olas al Señor. Y la palabra dice que cosas mayores que las que Jesús hizo haremos nosotros en su nombre. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Así que hemos estado en varios eventos donde hay una nube negra, va a llover, se va a echar a perder el evento y oramos entre todos diciendo: nubes, disípense, váyanse y se abra para que venga el sol. ¿Y qué cree que pasa? Ocurre, porque Dios nos ha dado potestad sobre la creación. 2, tenemos autoridad sobre la ecología. Génesis capítulo 1, versículo número 28 en adelante. Hay una palabra muy bonita. En Génesis capítulo 1 dice así la palabra: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Aquí hay una claridad para muchos. La ficción dice que cuando el hombre y la mujer pecaron, lo hicieron porque tuvieron sexo, que se comieron la manzana y que la manzana simboliza
haber tenido sexo. Eso fue lo que nos enseñaron por mucho tiempo. No, porque aquí el Señor está diciendo: fructifíquense. ¿Y qué cosa? Y multiplíquense. ¿Y cómo se multiplican? ¿Cómo se fructifican los seres humanos? Pues ya lo sabemos todos, ¿no? Ahí no le da como pena, pero con aquello, con una señora me dijo: todo lo hizo lindo, lindo Dios. Una señora viejita, viejita. Todo muy lindo, lindo, lindo. Yo lo alabo, lo aplaudo, menos el sexo. Así me dijo. Pero el sexo es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Es puro, santo. Mira, el Cantar de los Cantares es un libro dedicado a la eroticidad, a la sexualidad en una pareja. Tiene un género que se llama el género epitalámico, que básicamente son poemas con varias frases en paralelos que exaltan el amor erótico, pero dentro del matrimonio. Entonces aquí la palabra está diciendo que el Señor le dijo: fructifiquen y multiplíquense a través de una sana sexualidad. ¿Correcto? No fue porque se comió una manzana. El fondo de todo fue porque desobedeció a Adán y desobedeció. Si hay algo que a Dios le disgusta, es la desobediencia. Y nosotros somos buenísimos para eso. Buenísimos. No tendrás dioses ajenos. ¡Pum! Ahí le colocamos 10 dioses ajenos. No matarás. Ahí empezamos a matar por montones. No mentirás. ¿Qué es lo que hace hoy el ser humano? Mentir. Si hay algo que no le gusta a Dios, es la desobediencia. Pero el tema no es ese, el tema es la autoridad. Y dice, entonces, versículo 26, inclusive devuélvanse un poquito. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga autoridad. Miren que va a tener autoridad: en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso es ecología. Y luego sí, dice versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y luego que los bendijo Dios, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces tenemos autoridad sobre la ecología y básicamente sobre los animales. Yo les ilustraba esta mañana que yo me siento con una autoridad, pero ustedes no saben la autoridad que yo tengo. Yo he tenido autoridad sobre el primer perrito que yo tuve cuando era pequeño. Y me hacía caso en todo lo que yo le decía. Y ahora me siento con una autoridad con la perrita de mi hija. Es una perrita así chiquitica. Hace más bulla, mucha bulla. Pero yo me siento con autoridad. Cuando yo la veo, la domino. Yo le digo así con la mano: ya. Ella ya me entiende. Solo con la mano le digo. Entonces se queda quieta. Le hago así. Y va. Y cuando está cerquita le hago así. Y se me sube. Y cuando ella sabe que yo como maní, entonces cuando escucha el sonido de la bolsa de maní, eso se pone una alegría. Eso se ponen alegres, así como los cristianos se ponen alegres cuando van a ayunar, igualitos. Feliz. Y entonces le pongo el maní y le digo: suave. Y es una reverencia esa perrita. Ella va suavecita, como en cámara lenta, y como diciendo gracias, y suavecito. Y yo a veces me lleno de compasión, porque digo: qué animalito tan dócil. Y me recibe el maní, se lo come con una alegría. Solo que es sinvergüenza.
porque le doy uno y viene por otro, y luego viene por otro, pero me siento con autoridad. Entonces todos tenemos autoridad sobre la ecología, tanto que el hombre por experimentos hace que haya nubes y que llueva. Se lo inventaron los judíos. Y en lugares donde hay mucho verano, con unas composiciones químicas hacen que haya nubes y que llueva. Tenemos autoridad. Pero la palabra dice que también tenemos autoridad no solamente sobre lo que vemos, sino lo que no vemos. Tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos. Y este pasaje es importante leerlo, porque dice en Lucas capítulo 10, versículo número 19. Mire lo que dice Lucas capítulo 10, versículo número 19. He aquí, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Diga, sobre toda fuerza de Satanás. Diga otra vez, sobre toda fuerza de Satanás. Y nada los dañará. Si hay una autoridad que le ha sido dada al cristiano, es enfrentar fuerzas demoníacas, fuerzas espirituales que existen, que son reales, no son ciencia ficción. El Señor Jesús echó fuera demonios de una mujer llamada María Magdalena. El Señor echó demonios de un endemoniado llamado el endemoniado Gadareno. Qué palabra difícil que uno la confunde, ¿no? La confunde. Endemoniado Gadareno. Y los demonios salieron de ese hombre y pidieron permiso para ir a un hato de cerdos, y los cerdos se fueron por un peñasco abajo y le dijeron a Jesús: váyase de por aquí, usted es como raro. La palabra dice que había un hombre encadenado al lado de un cementerio y que siempre era tirado al piso y botaba babasas y quería quemar las cosas. Y el Señor fue ante ese endemoniado y el espíritu le dijo a Jesús: ¿qué tienes que ver contra mí? Y el Señor le dijo: cállate y sal de ese cuerpo. Y salió ese demonio. Hay fuerzas espirituales que dominan esta tierra, este mundo. Hay potestades que inducen a robar, matar, violar, destruir, hacer cosas horribles. Todo lo que usted vea, esas cosas tan sangrientas, tan perversas, vienen de una fuerza que se llama Satanás y sus demonios. Pero la iglesia no tiene que tener miedo sobre ese tema. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Tomar autoridad y resistirlas en el nombre de Jesús. Algunos creyentes me dicen: a mí me dan como miedo ese tipo de cosas. Si le da miedo es porque no conoce que en cada uno de ustedes hay una autoridad fuerte de Dios para echar fuera demonios. El Señor dijo: en mi nombre echarán fuera los demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa venenosa, esta no les hará daño. Entonces yo deseo que ustedes sepan que hay fuerzas espirituales demoníacas, malas, que dañan a la gente y aún a los cristianos. Y usted me va a preguntar: ¿por qué a los cristianos los puede dañar? Mira, si un cristiano peca, le abre la puerta al diablo, a los demonios, y puede ser que quede poseído como puede que no, pero le pueden venir males, enfermedades, ruinas, depresiones. Aclarando para todos los que me están escuchando en esta mañana, que si hay enfermos o que si están con algunos problemas de economía, no necesariamente es porque estén endemoniados o en pecado, es diferente, pero en algunos casos puede pasar. Mira, nosotros podemos abrirle compuertas en nuestras casas a demonios sin darnos cuenta. ¿Cómo? Cuando aceptamos algunos accesorios que nada tienen que ver con Dios. A mí me hicieron un regalo de un país
Y ese regalo era muy lindo, era una escultura preciosísima. Y yo estaba orando y ayunando y yo sentía cosas raras, habían pasos como movimientos en nuestra casa, unas cosas feas. Mi cuñada tuvo un sueño, soñó con duendes. Dijimos, algo está pasando acá. Y empezamos a orar y el Señor puso en mi corazón que era eso. Y empecé a averiguar el trasfondo de esa escultura. Y la persona que me lo regaló lo hizo muy sanamente. Fue una persona muy generosa, pero no sabía el trasfondo. Y es que donde las fabrican, las dedican a unas deidades diabólicas para poder venderlas. Y esa escultura que me regalaron era una escultura para la fertilidad y para la buena suerte y para traer bendiciones. Y fíjense, me la regalaron a mí. Entonces cuando oramos y ayunamos sentimos quemarla y romperla. Y la verdad, al ver esa belleza y esa madera tan fina, a uno le da como pesar. Pero por encima del sentimiento, la conveniencia, señores. Entonces hay creyentes que sin darse cuenta atraen cosas a sus casas. Por ejemplo, ¿qué hace un creyente viendo a Anabel? Anabel es una película diabólica de exorcismo, igual que Chuquis o El Exorcista 1, El Exorcista 2. Yo pregunto, ¿qué hacen los cristianos metiéndose en esos problemas? ¿Sabe lo que está haciendo? Es diciéndole que usted avala, que usted acompaña, que a usted le gustan las cosas del diablo. ¿Qué hacen los creyentes escuchando música de gente que está consagrada al satanismo? Eso no puede escucharlo. ¿Se va a endemoniar? Quizás no. Pero tanta la fuerza y la costumbre que algunos tienen sobre este tipo de prácticas que sí terminan endemoniados. Esos muchachos que se la pasan escuchando música metálica, todos los días, tan. Nos han dicho a nosotros los pastores, escuchamos voces. Y voces que nos dicen, mátate. ¿Y qué hacen? Terminan matándose, suicidándose. Entonces yo no entiendo por qué algunos cristianos ven películas diabólicas, o por qué algunos cristianos tienen música que es consagrada a lo diabólico, o tienen accesorios que son malos, que no son buenos. Y uno podría decir, cuente como cuál. Por ejemplo, un cristiano no debiera tener en la casa un Buda para rascarle la barriguita para que traiga plata. Dios es el que te da la plata. Dios es el que te bendice. ¿No le parece a usted como absurdo? Usted, míreme a mí. Yo, su amigo. Yo digo, voy a tener plata. Y entonces pongo allá en mi sala un Buda. Y voy todos los días. ¿Me va a aparecer plata? Eso es una cosa absurda. Entonces hay gente que practica esas cosas en la casa, inclusive en las iglesias. Un cristiano no tiene que creer en horóscopos, por ejemplo. Un cristiano no tiene que dejarse leer nunca la mano. O salvo como le pasó a mi amigo Nelson Rojas. Estaba por allá creo que era en Copacabana, en Antioquia. Entonces llegaban unas señoras que leen la mano. Le leo la mano. Por 5,000 pesos le leo la mano. Y Nelson Rojas dijo, listo. Pero primero yo se la leo a usted. Y entonces la señora dijo, ¿usted lee la mano? Le digo, sí, yo leo la mano. Y entonces le cogió la mano. Y le dijo, vea que usted tiene aquí un camino. Aquí hay un camino largo que usted debe recorrer. El camino es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Si ve que aquí tiene otra línea corta, su vida es corta, por ahí 60, 70 años. Y si usted sigue así se va a condenar. Es mejor que se arrepienta para que tenga vida eterna. Y le siguió diciendo ahí, terminó convertida la gitana. Pero un cristiano no puede dejársele la mano, consultar horóscopos, colocar velas de la buena suerte, invocar ángeles de colores para la protección. Puedo decirte en esta mañana que cuando uno abre puertas a eso es peligrosísimo.
Y aquí no voy a amenazarlo, ni me tomen con miedo, ni quiero generar una paranoia en todos. Pero muchachos que pecan, que tienen sexo antes del matrimonio, y ojalá con no creyentes, sino con inconversos, pueden correr serios riesgos de opresiones demoníacas. Yo no estoy diciendo que el que comete pecado ahora, porque a nadie vi haciéndole así, ¿no? Pero no estoy diciendo que el que comete pecado va a quedar endemoniado, pero puede correr el riesgo. Y le voy a comprobar cómo. Se lo voy a comprobar porque un día el Señor dijo, el Señor Jesucristo dijo a un cieguito que lo sanó y luego lo encontró en el templo, ya veía. Y entonces el cieguito dijo: usted fue el que me sanó. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo al cieguito? Mire, no peque más para que no te pase una cosa peor. Cuando uno peca mintiendo, adulterando, fornicando, pueden venirle cosas feas a la vida, porque la paga, el precio del pecado, que es muerte, es ruina, es enfermedad. Entonces algunos dicen: no, Dios perdona, Dios perdona, claro que Dios perdona. Pero quiero decirles en esta mañana que el Dios que adoramos en este lugar es un Dios de amor. A ver, ¿cuántos creen aquí que Dios es amor? Hagamos un censo. ¿Tienen la convicción Dios es amor? Dios es amor, Dios es amor. Pero ¿cuántos creen que Dios es fuego consumidor? Que Dios trae juicio también, que con Dios no se juega, que con Dios hay que caminar con seriedad, porque a Dios se le respeta sí o sí. Porque cuando uno peca, le da derecho o autoridad al diablo y uno pierde la autoridad. Y sobre estos espíritus inmundos, que me he detenido aquí para hacer el comentario, uno puede abrirle la puerta con estas prácticas que he dicho, que las estoy diciendo por encima, porque eso hay que hablar mucho sobre el tema, mucho. Pero los cristianos ya son de la luz, ya no son de las tinieblas. Digan conmigo: la verdad, que es Jesucristo, me hizo libre. Ya no andamos en tinieblas. Uno andaba antes con el horóscopo, con la escobita de para arriba, con la corona, una corona de plantica, yo no me acuerdo cómo se llama esa corona. ¿De qué? Herraduras para atraer la buena suerte, las salos, las piedras cuarzo, las manillitas de Shakira, los rezos, las aguas benditas. Todo eso fue abolido por el Señor Jesucristo, porque cuando estás en Cristo ya no hay maldición. En Jesucristo solo hay bendición. Gálatas capítulo 3 versículo 9 dice: los que creen en Jesucristo son bendecidos. La maldición se acaba, pero no hay que abrirle puertas a la maldición a través de pecados, a través de conductas, a través de prácticas que no le agradan a Dios. Y los que no practican estas cosas malas tienen autoridad para echar fuera a los demonios. Lo más cercano que yo vi, la primera vez que yo vi a una endemoniada, fue en la casa del que en el futuro iba a ser mi suegro. Una muchacha. Miren, en esa cuadra donde vivíamos, esa muchacha gritaba y gritaba y le sacaban demonios y demonios y demonios. Y nosotros ese cuadro que yo tengo ahí, año 1977, todos allá afuera fumando, y tremendo, ¿no? Y todos descarriados. Y le pregunté al hermano de Esther, le dije: hola, ¿qué pasa allá con la gritería? Dicen demonios. ¿Qué es eso de demonios? Unos espíritus malos que atan a las personas por causa de la brujería, de la hechicería, porque los dedican. Y esa mujer torcía los ojos, movía la cabeza de un lado para otro y hablaba con voz de hombre. Y nosotros dejamos de fumar y nos dejamos ahí. Empezamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Todos pero asustados ahí. Cuando me convertí al Señor, mi primer encuentro fue con una medium, bruja de Teusaquillo. Y esa bruja en Teusaquillo invocaba a los muertos y hablaba con la voz de los muertos. Y era una bruja, pero de las bravas, que ganaba plata. Y nos fuimos a orar con otras personas por esa bruja, Raquel. No, qué cosa tan dura. Yo les conté eso. Difícil, porque oraba por ella. Me abría unos ojos así de blancos, tipo Chukis, tipo Anabel, tipo exorcista, así. Unos ojos grandísimos.
Y yo viendo a esa mujercita así chiquitica y me decía, en voz de hombre, te voy a matar. Así me decía, te voy a matar. Y me miraba así con los ojos, a donde yo me movía, con los ojos grandes, desorbitados, y como la cabeza como un robot, me miraba así y me hablaba, cuídate. Y yo recién convertido, con un susto, con un miedo, pero la persona me dijo, ora, cúbrete con la sangre de Cristo y reprende todo espíritu, porque los demonios se sujetan a Cristo y a la palabra que digas en el nombre de Cristo. Y yo lo hice y lo hice y lo hice. Duramos varias secciones sacándole legiones, porque el diablo nos hablaba y decía, la dedicaron a Satanás cuando era chiquita, la rezaron cuando era chiquita, luego se consagró en una logia, en una cosa ahí de brujería, ahí en el barrio Teusaquillo. Hizo un pacto con el diablo en un lugar donde era un lugar oscuro, todo pintado de negro, una cosa horripilante. Pero el Señor la liberó. Y hoy es misionera en Brasil. Y luego encontré a otra muchacha, de esas muchachas, porque yo a veces pienso que uno tiene como ataduras, ¿no? Hay diferencia entre la atadura espiritual y la posesión espiritual. La atadura es como una inducción, como que lo domina el diablo, pero la posesión es quien lo toma. Y una muchacha, yo la veía perezosa, de esas como abandonadas, como tristes. Perdónenme aquí la descripción, pero era una mujer obesa, una mujer que no me hablaba bien, y yo la notaba así como cansada, y como me hablaba como de mala gana. Entonces yo la oré, y apenas la oré, ¡pum!, un grito, y el grito fue en voz de hombre, no me toque. Y empecé a orarla una, dos veces, y vomitaba, se movían las ventanas así, salían demonios uno, otro y otro, y gritaba esa mujer, y me acordaba de la Biblia. Y yo le dije, ¿usted por qué tiene esos demonios? ¿Por qué está esa posesión? Me dijo, porque fui ofrecida al diablo, porque tuve sexo, porque yo iba a fiestas a practicar cosas malas. Y la oré, y la oré. De repente la mujer quedó acostada, así bien acostada. Y yo me sentí contento y dije, ay, al fin, qué cosa, este demonio estaba difícil de salir, muy complicado. Y ya que estamos hablando ahí, estamos todos divertidos. Miren, hermanos, perdonen la descripción que hago, pero son cosas serias. Estas son cosas diabólicas que son serias. Pero tenga cuidado que ve, que habla, que hace. Cuídese, porque es templo del Espíritu Santo. No le abra con puertas al diablo. Cero magia blanca, cero naipes, cero cenizas, cero chocolate, cero paticas, cero tabaco, cero cuadritos por ahí, cero cosas feas. Fuera, fuera. La Biblia dice que los que se convertían a Cristo, dice el libro de los Hechos, quemaban los libros de brujería. Y entonces la mujer está ahí acostada, así dormida, profunda. Y de repente se paró así como un robot. No se inclinó, sino se paró en grados de 90, así. Y apenas se paró, gritó en voz de hombre, abrió los ojos, soltó una carcajada y me miró y me dijo, te engañé. Yo dije, no, mire, a mí me temblaban las piernas, eso se puso como medio oscuro el lugar, tétrico, los perros empezaron a una cosa. Yo dije, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí, Dios? Y empecé a orar, a reprender, y la voz me decía, te voy a matar. La voz me decía, no te metas conmigo, porque no somos uno, somos legiones, somos muchos. Ella es mía desde chiquita.
¿por qué me la quita? Así me hablaba el diablo. Y entonces, como me pegó tremendo susto y me desorbitó los ojos y hablaba como voz de hombre, entonces ya el miedo me pasó, fue a la ira santa y me dio una ira espiritual. Y empecé a reprender, a reprender, a reprender. Quedó libre esa mujer, libre de los demonios, porque la palabra dice que aquí que yo les doy potestad para que mi nombre echen fuera todo demonio en el nombre que es sobre todo nombre. Y esa autoridad no es para pastores, ni para curas exorcistas, ni para poner una cruz y no, es para todos los que en el nombre de Jesús dicen fuera todo espíritu malo. Y tú tienes autoridad para hacerlo en el nombre del Señor Jesús, te lo estoy declarando. Tienes que hacerlo, pero tienes que vivir bien, limpio. Tienes autoridad no solamente sobre los espíritus inmundos, sino sobre las enfermedades. Marcos 16:18 dice: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Háganlo, inténtenlo, oren, y la oración del fe salvará al enfermo. ¿En qué más tenemos autoridad? Sobre las instituciones. Romanos 13:1. Toda autoridad, todas las autoridades son puestas por Dios. ¿Cuál es la primera autoridad? Aquí en la tierra, ¿cuál es la primera autoridad? Después del Señor, pero para terrenalmente hablando, ¿cuál es la primera autoridad? La primera autoridad es el padre de familia. ¿Quién es la primera autoridad? Todos deben someterse al padre de familia, pero el papá tiene que tener una buena práctica de autoridad. Después, ¿cuál es la otra autoridad que sigue? La autoridad gubernamental. Luego la laboral. Luego la eclesiástica. Y en todas estas instituciones hay autoridades. Y aunque a mí no me gusta el policía de tránsito, que a veces le sacan a uno el mal genio, toca someterse, porque es que autoridad. A usted no le puede gustar el presidente pasado, ni el antepasado, ni el presente, y tampoco le va a gustar el futuro. Ni el que viene en 5 años, ni en 20, ninguno, porque todos son imperfectos. Porque ningún sistema político es la respuesta para ninguna nación, ya está comprobado. Porque el único perfecto que va a gobernar este mundo es nuestro amado Señor Jesús. La Biblia dice que Él gobernará esta tierra en el milenio. Vendrá y tendrá poder para dominar. Entonces tenemos autoridad. Los papás, levanten la mano acá. Son autoridad, señores. Ustedes son la autoridad. Colombia vive de un matriarcado. Y las que mandan son las mamás. Y no está bien eso. No es que nos vamos a rebelar contra las señoras, no. Pero creo que a veces falta un poquito de posicionamiento en la autoridad. Porque somos una sociedad matriarcal. La patrona de Colombia es la Virgen María. Honramos siempre más a la mamá que al papá. Mire, el día de la madre, comida, fiestas. Y el día del padre, ¡ay, cierto! Muchos de nosotros saben que cometemos un error. Muchos. Cuando un hijo se comporta mal o pide permiso, ¿qué hacen los papás en Colombia? Así dicen los colombianos. Vaya, díganle ¿a quién? A su mamá. Oseas Pereira da Silva, que es mi amigo, me dice: yo admiro a las colombianas, son las que están en todo, lideran, van a los colegios, piden las notas, son las que están liderando en todo. Digo, yo las admiro, pero está mal. Me dijo, está mal porque en el Brasil la autoridad es el varón. Y está escrito que la autoridad es el hombre, porque primero fue creado Adán y luego hecha la mujer. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de su mujer y lo es de su familia. Pero todos debemos someternos a esa autoridad familiar, a la autoridad gubernamental, así sea bueno o malo. Usted podría decir, no, pero ¿cómo así si es malo? Hay que someter o por lo menos respetar la autoridad. Hay que someterse a la autoridad laboral. ¿Usted tiene jefes buenos? La mayoría no tenemos jefes buenos. Nos dicen, no, ese jefe. Y el dicho nuestro es, jefe, aunque mande mal.
y someternos a las autoridades eclesiásticas. Pero ¿sabe? Yo voy terminando acá para decirles, uno pierde la autoridad tanto en la casa como en el trabajo, en la institución, en lo espiritual, por las siguientes razones. Se las voy a mencionar así. Uno pierde autoridad espiritual cuando no somos fieles, porque hay que practicar unas pautas. La práctica de pautas, según la palabra, nos da autoridad en todos los órdenes, en todas las áreas. Entonces uno la pierde cuando no somos fieles, leales en nuestro compromiso. La palabra dice en Lucas 19:17, cuando lo hace a través de una parábola, el Señor Jesús explicando acerca de la autoridad, dice que a un siervo le dio una mina y luego le dijo, ¿cuánto dio su mina? Y él dijo, 10 minas. El Señor le dijo esto, Jesús le respondió, por cuanto tu mina dio 10 minas, está bien. ¿Y qué más le dijo? Buen siervo, por cuanto en lo poco me has sido fiel, tendrás autoridad sobre ¿cuántas ciudades? 10 ciudades. Si uno no es correcto, leal con Dios, leal con su institución, leal en donde Dios me coloca, yo no puedo tener autoridad, porque no tengo razón para demandar esa autoridad. De aquí Dios está hablando que uno pierde la autoridad cuando uno no es leal en la casa, leal en el trabajo, leal a su familia, leal a su iglesia. Uno la pierde. El cielo no va a respaldar a una persona que es incorrecta. Por ejemplo, una persona que no es leal a su papá, a su mamá, que no es leal en su trabajo, que le está dando de comer, pero no es leal, no corresponde con amor, con gratitud, no es leal frente a la responsabilidad que se le dio, sino que lo maneja a su antojo, de mala gana, le dan un presupuesto y lo desbarata. Pierde autoridad, tanto en la tierra como en el cielo. 2, se pierde autoridad por algo que lo hacemos todos caemos en eso, y se llama desobediencia. Mire, Mateo capítulo 8, versículo 9, habla de la historia de un hombre de un centurión, que era un militar que tenía a su cargo 100 soldados. Y un día él dijo, Señor, mi esclavo está enfermo, muy enfermo. Y entonces el Señor le dijo al centurión, ¿qué quieres que yo haga? Y recuerda lo que respondió ese centurión: di la palabra y el Señor y el esclavo sanará. Como lo decíamos en otra versión, una sola palabra bastará para sanarlo. Yo lo aprendí en la misa, porque siempre lo decía. Una sola palabra bastará para sanarlo. Y entonces el centurión le dijo, mire, usted tiene autoridad, porque yo conozco la autoridad. Yo tengo gente, 100 soldados bajo mi cargo, y le digo vayan y vienen. Pero a su vez yo tengo un jefe que me dice vaya y viene o venga, y yo me le someto a él, pero estos se me someten a mí. ¿Qué le estaba diciendo? Yo estoy sometido a tu autoridad, Señor Jesús. Pero lo que resalto aquí es la obediencia del militar, porque el militar dice, a mí me obedecen porque yo obedezco. Si hay algo que daña la autoridad en todos nosotros, es la falta de obediencia a las leyes, a los principios, a los valores. Eso daña toda autoridad. Ejemplo, un hijo que nunca se le somete a sus padres no puede esperar que después los hijos se le sometan a él, o en su trabajo se le sometan a él, porque lo que uno siembra, eso cosechará. Un jefe de trabajo nunca obedece a sus autoridades, pero quiere someter a sus empleados a que le obedezcan. Por no obedecer no tiene autoridad, Dios no lo va a respaldar. Y uno piensa que esto es espiritual, que es el diablo que le trae males en su empresa o su negocio. No, es que lo que uno siembra, eso va a cosechar.
Si el esposo no obedece a sus normas en su casa, va a tener problemas. Pero si la esposa, que es una cosa que hay que trabajarla también, si la esposa no obedece a su esposo, no se somete, no es que sea servilista, tengan paz, no se preocupen. No les estoy diciendo que sean esclavas, que se humillen, que usted tiene que llevarle las chanclas a su señor marido cuando está allá en la sala. Que si quiere hacerlo, pues bonito, pero no es eso. ¿Sabe qué es? Someterse al rol que le corresponde. La cabeza de un hogar es ¿quién es? El esposo, y la mujer está sujeta a ese esposo. Se sostiene, pero si es desobediente, rebelde a su esposo, no acata lo que Dios dice por la palabra, entonces no tiene autoridad y se le van a revelar en la casa, y se le van a revelar sus hijas, y sus hijos e hijas van a replicar lo que hace la mamá. Es que eso es como algo cíclico que a veces uno no logra visualizar, pero es toda una verdad. Somos perdedores de la autoridad cuando no tenemos una libertad de conciencia. Y aquí es otra cosa lindísima que quiero explicar. Mira, una vez varios hipócritas religiosos, entre ellos maestros y sacerdotes de la ley fariseica, llevaron a una mujer que la encontraron en pleno acto del adulterio. ¿Y qué hicieron cuando se la llevaron a Jesús? Le dijeron: esta mujer merece morir según la ley de Moisés. Y traían todos piedras que habían conseguido en los depósitos. Vamos a matarla. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús se puso en el piso y empezó a escribir. Y luego lanzó una voz diciendo: el que esté sin pecado, tire la primer piedra. La Biblia dice que desde el más anciano hasta el más joven, ¿qué hicieron? Soltaron la piedra y se fueron. Porque les dice la Biblia ahí, dice claramente el texto en el Evangelio según San Juan capítulo 8, desde el 7 al 10, para que después lo analice. Porque le redarguía sus conciencias. Pierde una autoridad aún para orar al Padre y decir: bendíceme, cuando no soy obediente. Cuando pido respáldame, cuando no soy obediente y cuando no tengo una limpia conciencia. Cuando yo maltrato a mis trabajadores y luego pido autoridad, no tengo conciencia. Cuando yo digo den, pero yo no doy, no tengo conciencia. Amen, pero yo no amo, no tengo conciencia. Respeten a sus mujeres, pero yo no les respeto a la mía, no tiene conciencia. Cuando un padre le dice a su hijo: no beba, pero él se la pasa con una de aguardiente ahí en la nevera, no tiene conciencia, libertad de la conciencia. No miren pornografía, pero el hijo lo descubre viendo por allá a las 12, 1 de la mañana viendo pornografía. No hay libertad de conciencia. Y la autoridad se pierde justamente por eso. Yo, ¿cómo puedo decir a alguien que se someta cuando yo no cumplo las cosas? Por eso Mateo 7:12 es tan espectacular esa palabra. Lo que yo quiero que me hagan, eso es lo que debo hacer con los demás. Y ahí hay una libertad de conciencia. Amados, yo quiero que ustedes se vayan de este lugar diciendo: yo tengo autoridad y la va a practicar en todo. Pero tiene que también no perder esa autoridad. Sea justo, sea obediente, sea fiel, tenga libertad de conciencia, sea correcto, sea íntegro, y Dios caminará contigo. Y te voy a decir, yo no estoy hablando solo en términos espirituales de echar demonios, porque los puedes echar, sino te quiero decir que cuando tú cumples lo que Dios te dice, tendrás autoridad para pedir bendiciones para tu casa. Tendrás autoridad para pedir protección para tu casa. Tendrás autoridad para decirle a Dios: prospérame, y Dios te va a prosperar. Yo culmino acá, que a veces perdemos la autoridad porque pecamos y no tenemos ni autoridad delante del mismo Padre. Cuando yo le digo: Padre, guárdame, quítame esta enfermedad, quítame este problema en que estoy metido. Sí, pero es que estás adulterando, estás con el marido que no es el tuyo,
o estás con la mujer que no es la tuya. Puedes tener una debilidad en tu carne, pero debes corregirla. Arrepentirte. Palabra que hoy casi no se escucha en nuestro contexto. Arrepentirte. Deja de hacer lo malo. La palabra dice: conviértete al Señor Jesús y no te conviertas a los malos caminos. Deja de hacer lo que no le agrada a Dios y tendrás autoridad sobre todas las cosas. ¿Cuántos se van prosperados en esta mañana por la palabra, diciendo: yo, Señor, creo que voy a ser un cristiano de éxito, bendecido, porque practicaré la palabra?